Un gusto para nosotros tener aquí al defensor del pueblo, a quien agradecemos su tiempo que se tome con esta audiencia. Sabemos que está, no se detiene, está ahorita mismo en una misión oficial y sin embargo aceptó esta entrevista para conversar con la audiencia y ponernos al corriente sobre esos resultados del informe de inspección defensor a las escuelas de cara a que en pocos días arranca el año escolar. Bienvenido, ¿cómo está? Hola, Ena, hola a todos los radioyentes y cibernautas que nos ven también por las redes sociales. Muchas gracias por este espacio. Usted sabe que estamos siempre a la orden cuando así dentro de la agenda se pueda. Estoy ahorita mismo en Santiago de Veraguas, en una reunión regional, un poco alineando el tema 2023 y también participando en una reunión con las fuerzas vivas que aglutinan los alrededores de la mina. También aprovechamos hoy a reunirnos con ellos. Y bueno, sí, en el día de ayer presentamos un informe de 258 escuelas que hemos visitado, en las cuales resaltamos una gran cantidad de ellas con problemas de infraestructura, con problemas de acceso al agua, es decir, no agua regular, con problemas de administración. Creemos que fielmente somos de la creencia que hay que cambiar el sistema. No puede ser el director de escuela quien administre la parte de infraestructura y la parte de mantenimiento. Tenemos que conseguir personas expertas en administración pública y el director que hace su trabajo muy bien, administrar el tema educativo. Todavía tenemos aulas ranchos, tenemos falta de comedores, tenemos escuelas que no han utilizado el FESE. Y aquí, ¿por qué no? Hay que decirlo alto y claro también, como se destaca siempre este programa, hay que hablar también de las empresas privadas que abandonan las obras o que no cuentan y nunca contaron probablemente con apoyo financiero o con la capacidad financiera de terminar, y de las malas calidades de eso, de lo que entregan, ¿no? Igual, que tampoco se nos queda por fuera, es nuestra responsabilidad como ciudadanos, nuestros hijos que destruyen las escuelas, rompen los baños, tiran las maniguetitas estas de los lavamanos, los tiran en el inodoro, no sé para qué. Y la necesidad que, bueno, aquí cuentan con celadores, pero ¿qué hace un celador frente a una persona con algún cuchillo y esto? Necesitamos que la policía, por ejemplo, se nos ha ideado nosotros en la Defensoría, abandone un poquito los carros de reparto de estas empresas y se dediquen a las escuelas. Abandonemos ese tema pagado que tiene como una extra que genera la policía, y que ellos contraten policías, ¿cómo se llama? Guardia de seguridad privado, y llevemos a la policía a cuidar en las noches con tecnología, con presencia, con rondas a las escuelas de la República de Panamá. Defensor, ¿qué tan vinculante sería entonces este informe que ustedes han podido levantar luego de realizar este recorrido e inspección a las distintas escuelas precisamente para determinar algunas falencias en cuanto a las infraestructuras y demás? Para lo cual el Meduca, con esto que usted está detallando, pudiera pues verificar qué es lo que ha pasado o qué es lo que pasa históricamente año tras año, que viene el inicio del año escolar y siempre hay esos atrasos en que las escuelas estén completamente listas, esta situación que usted dice de que hacen vandalismo en las escuelas, hasta las personas alrededor, sin pensar que están dañando precisamente ese espacio en donde sus propios hijos están yendo a estudiar. Yo con esto no quiero decir que son los propios padres, ojo, cuidado, no me Sí, malinterpreten, sino que sabemos que son es la personas comunidad. del... Exacto, pero cómo llegar precisamente a incluso poder crear la comunidad vigilante, protectora de esos centros educativos para que no pasen situaciones como esa, precisamente con la idea que usted también va a aportar de que se busque la forma de que haya no celadores, porque no tienen los mecanismos para enfrentarse a un delincuente que va a lo que va y va armado.
Claro. entre otras cosas. ¿Qué hay de eso? ¿Qué tan vinculante esas recomendaciones y este informe que usted va a presentar puede ser para el Meduca y quienes Bueno, también tienen que ver con esto? Bueno, lo que sí es cierto es que nosotros, todas las instituciones de derechos humanos, nacionales e internacionales, hacemos recomendaciones al Estado. El Estado está en cumplirlas o no con las consecuencias internacionales que corresponden en cuanto a que si en Panamá se violan o no se violan los derechos a la educación, en cuanto a calidad y cantidad, en cuanto a calidad de estudio y también la calidad de, perdón, de los planteles. Y eso queda en un tema internacional y Panamá tendrá entonces que en su momento, si no contesta y si no presenta un plan. Nosotros creemos y vemos bien que aquí sí se han reparado escuelas, sí es cierto, pero se han reparado escuelas en sectores muy determinados y hemos olvidado algunos otros, ¿no? Por ejemplo, todavía tenemos Paitilla, todavía el Ferminodo sigue teniendo, por más que hay una construcción, sigue teniendo problemas, el José de Moscote, el Tejada Roca, el JDC, allá, ¿cómo se llama? En Chitré, se me acaba de olvidar el nombre. Y así tenemos una serie de escuelas que necesitan reparación. De estas 258, casi un 90% de esas escuelas que nosotros vimos necesitaban algún tipo de reparación en pasillos, en fuente de agua, en rampas. Igualmente necesitan, por ejemplo, y eso es importante para los informes internacionales que nosotros damos, aulas donde puedan incluir personas, de niños, niñas, adolescentes con discapacidad. No aulas especiales para ellos nada más, no, inclusión. Claro. Inclusión, docentes con la inclusión también y sensibilizar a los directores de escuela también a que estén a favor de la inclusión. Entonces, es un cúmulo de cosas que se están dando, un cúmulo de cosas que debe sentarse el Ministerio de Educación, analizarlo fríamente. Esto no es una crítica por criticar, es una crítica constructiva de parte Claro. de nuestra obligación como institución de derechos humanos, tanto nacional como internacional. Deben ellos verlo, generar un informe como país para que cuando sean cuestionados por las IFIS, por Naciones Unidas, por organismos internacionales, se pueda indicar de que Panamá está haciendo y está trabajando no solo en ciertas áreas, sino está trabajando a nivel nacional. Ahora, la verdad es que es más bien un mensaje al ministro, al viceministerio también de infraestructura. de infraestructura. Tenemos que comenzar desde que termina la escuela. Es No puede ser que, que la escuela esté encerrada porque no está el director. exactamente, es que eso es lo que me pregunto, defensor, o sea, siempre es la misma historia, ¿eh? Esto no es nuevo. Siempre que va a arrancar el año escolar, vemos que hay un sinnúmero de escuelas que no están listas y están en mal estado. Ahora bien, esta inspección que arroja esos resultados que usted nos comparte, ¿qué quiere decir? ¿Que no van a arrancar el 6 o van a arrancar a medias con un número determinado? ¿Qué va a pasar? Bueno, eso lo determinará el mismo Meduca. Nosotros estamos diciendo cuáles son las escuelas, cuáles son las que en peor estado están, cuáles escuelas pudieran atender personas, pero eso es una decisión que toma Meduca bajo sus responsabilidades. Nosotros damos un pantallazo de este número plural, son más o menos 70 más que el año pasado y el otro año vamos a hacer más de estas. Y a veces nos dicen, bueno, ¿por qué a estas alturas? Bueno, lo que pasa es que le estamos dando cabeza al Ministerio de Educación a que haya corregido. Y nosotros no somos los responsables del mantenimiento. Si fuéramos responsables del mantenimiento, hiciéramos varios exámenes en el año. Pero lo que sí debe ser cierto es que ellos deben tomar muy, muy, muy en serio este informe, verificar para ver si de repente a la ministra alguien no le está diciendo la verdad, le está echando un cuento, y tomar la determinación, por ejemplo, si en el Moscote pueden entrar personas, si en el Tejada Roca también, si en aquella de Unión Chocó que fuimos a visitar o de la Peña pueden entrar. Entonces, eso le da una herramienta a ella para verificar la información que ella recibe de su equipo de trabajo y tomar la decisión si deja entrar a los niños y adolescentes del país a dar clases. Por supuesto, por eso le preguntaba qué tan vinculante era su informe, porque si usted ha determinado, por ejemplo, que hay riesgo en ciertos lugares de infraestructura, será mejor que presten atención a esas recomendaciones y a ese informe que usted ha levantado.
Y nosotros hicimos en conjunto, dentro de la Defensoría, hay idóneos, hay una arquitecta que nos apoyó en algunos lugares un poquito más graves. Obviamente ella no va a firmar porque no es la del plano ni lo demás, pero nos acompañó en algunas un poquito más graves y que hay unas determinaciones importantes que tienen que tomarse en cuenta, igual que la evidencia física, porque esto está colgado en nuestra web, ahí hay evidencia física fotográfica y detallada de algunos planteles que necesitan un mayor cuidado que otros. Sí. ¿Qué áreas específicamente fueron evaluadas por la Defensoría del Pueblo Defensor? Sí, primero de todo es la composición, profesores, composición administrativa, los conocimientos del director en tema de FESE, es importante. También si tenían aulas para esta inclusión con personas con discapacidad o niños y niñas con discapacidad, si tenían escuelas, tenían accesibilidad, si tenían profesores con discapacidad, las aceras, el acceso al agua, internet, electricidad, el ambiente general en cuanto a estructura. Esta arquitecta nos hizo un checklist de cada uno de los temas de arquitectura que tenemos que estar pendientes: la losa, el piso, las puertas, los baños, los techos, si eran techos de zinc, todo este tema, y así fuimos repartidos en las 14 regionales y todo, casi el 90% de la defensoría salió a cazar sus escuelas. Estamos hablando de áreas demográficas específicamente, ¿como cuáles? Bueno, todas las provincias, comarcas, sí puedo decir que Nove, en Verá, UNAM, donde tenemos nuestra regional de Unión Chocó, y en la división en Panamá, en la provincia de Panamá, que hay una subdivisión por el Ministerio de Educación, es Panamá Oeste, Panamá Este, Chepo y todo el Darién. O sea, todas las provincias de Panamá están bien divididas en toda la provincia de Panamá. Sí, bien, pasamos a otro tema aprovechando al defensor, y es que nos acaba de señalar el tema de, por ejemplo, que se encuentra en Santiago. Estaba en alguna reunión para hacer esa persona mediadora entre Minera Panamá y el Estado. ¿Cuánto se ha avanzado? Sí, en el día de hoy recibimos y hay que aclarar, no solo son trabajadores, comunidad, proveedores, los cuales ya algunos, sobre todo la comunidad, la habíamos recibido en el 2021. Ahora volvemos a recibirlos, quienes nos han pedido que seamos mediadores en este tema con el Estado. Nosotros hemos enviado la carta a la ministra Zapata, al nuevo ministro de la Presidencia, se me escapa el nombre, y también le estamos enviando el día de hoy, en la solicitud de la comunidad, al ministro de Comercio e Industrias, para que nosotros podamos ser los mediadores entre los trabajadores, la comunidad, para lograr que dos cosas se lograron hoy, se conversaron hoy. Es uno, que haya una estabilidad jurídica en los proveedores, porque los empleados tienen garantizada su liquidación, en los proveedores, en las cooperativas, y también que en esas negociaciones, tal cual como dijimos en agosto de 2021, una nota que enviamos al MISI y enviamos irónicamente también se la enviamos a la minera, nosotros queríamos que en esas negociaciones del gobierno se incluyeran los derechos humanos, indistintamente de los temas económicos que no nos corresponde a nosotros como Defensoría del Pueblo. En esa carta de agosto del 2021 le indicamos que era importante, trascendental, una lista de poblaciones, alrededor, se tomara en cuenta los derechos humanos en base al acuerdo de Escazú, a la Convención Interamericana, a la Convención Americana, se tomara en cuenta, y a las leyes vigentes, se tomara en cuenta los derechos humanos de la población alrededor, de acceso al agua, de calidad, de cantidad, el retorno que tiene que dar esa empresa, no en temas económicos, eso que se encarga el MISI, el retorno ambiental, social, de la conducta empresarial, que tiene que tener la minera con sus vecinos, que son la población.
Precisamente en noticias que hoy nos llega, nos enteramos de que envió el 14% de su planilla de vacaciones minera. Ante eso, ¿ustedes también han tenido alguna participación como mediadores a ver de qué manera, luego de que la Autoridad Marítima de Panamá ordenó la paralización de las operaciones del puerto de Punta Rincón, Minera se vio en la necesidad de mandar este número o ese porcentaje de sus colaboradores de vacaciones? Porque por un lado decían que iban a tener lamentablemente que suspender el contrato laboral y pues se generó esta situación del Mitradel, Minera, el Estado. ¿En qué punto estamos en cuanto a esa situación y a los avances de la negociación? ¿Hay humo blanco? ¿Todavía falta? ¿Ha tardado bastante? Pues Minera versus el Estado en ponerse de acuerdo. Y pues todos nos preguntamos en dónde está la negociación trancada que no avanza y que por supuesto en el medio están los trabajadores siendo afectados. Sí, nosotros la verdad es que vemos, dentro de todo lo malo, vemos con buenos ojos el tema de las vacaciones, porque no es lo mismo el que se van de vacaciones, al cual se tienen que pagar en base al código de trabajo, a que solicitarle a un juez de trabajo la suspensión del contrato de trabajo, ¿no? Que tiene un tema económico y un tema, una afectación enorme de seguridad social y todo lo demás. O sea, eso dentro de todo lo malo, vemos un poco mejor el tema de las vacaciones. Sin embargo, nosotros estamos preocupados en eso, porque mucha gente dice, no, que el sindicato, aquí no hay sindicatos acá. Acá lo que nos interesa es el derecho al trabajo, el derecho a la seguridad económica también de los proveedores, de las personas, las comunidades, de los agricultores que están alrededor y que se atienda y se atienda rápido. Lastimosamente yo no puedo decir, no es que no esté ni autorizado, es que ni participo y no es que con esto estoy pidiendo participar, no. La verdad que sigan ellos en su cuenta y que no nada más que tomen en cuenta los temas de derechos humanos. Yo no estoy autorizado en decir cómo va la negociación. Lo que sí pido que ojalá esté en el tapete muy bien claro los derechos humanos, porque así como participamos, le dejamos claro hoy a la empresa, hoy somos mediadores, pero mañana podemos estarle a ellos solicitándole cuentas en atención a los derechos humanos de sus trabajadores, de la comunidad o de lo que establece su estudio de impacto ambiental. Defensor, en cuanto al tema de los migrantes, hay una preocupación luego del lamentable accidente que se dio, posteriormente un bus también que se incendia, que trasladaba migrantes y el gran signo de interrogación. Hay en el camino o ha habido en el camino muchísima especulación de que si el bus cumplía con los requisitos legales de pues, seguro, placa, en fin, para trasladar y la forma además inhumana en la que estaban siendo trasladados estos migrantes. ¿Ha podido usted hacer alguna investigación en campo para determinar qué tan ciertos son estas especulaciones? Y bueno, miren, nosotros, la Defensoría viene caminando en conjunto con las personas migrantes desde hace años, no desde ahora, del año pasado, no. De hecho, miren, hace más de 10 años, la migración que era distinta, la migración arrancaba, la transporte arrancaba desde Darién y se quedaban en la terminal de transporte. En la terminal de transporte abordaban unos buses, pagaban y iban sus buses hasta Chiriquí. De ahí hubo unas quejas por parte de ciudadanos panameños y después ellos lo dejaban en Merca y de ahí venía una empresa chiricana y los abordaba hasta Chiriquí. Después hubo otra forma de llevarlo desde Darién hasta los Planes de Balaca. Sin embargo, al momento de que en el 2021 se da una huelga producto de una contratación que iba a ser migración, se llega al acuerdo de que se transporten directamente por parte del sindicato. Nosotros participamos había una queja y participamos en la veeduría de ese acuerdo que llegó migración con el sindicato y se fue dando. Lo importante es que ahora, como correctivo, que es la pregunta, han incluido a la autoridad del tránsito. Estos buses siempre han sido, por este tiempo, del 2021 a la fecha, buses del sindicato que pertenecen a buses de ruta Panamá-Darién, que iban custodiados por migración, con un certificado de operación,
con cantidad de personas. Lo que sí, según comprendemos, habían personas sentadas en pasillos, lo cual no es permitido ni aquí en esta operación ni en ninguna ruta en Panamá. Y se lo dice a alguien que ha estado en un bus Padafrón, bueno, ya dije el nombre, donde me ponían a una persona en un cubito al lado mío y yo me disgustaba. Y para que sepan todos los panameños escuchan, toda persona que va en ese cubito o en ese sentadito ahí en el pasillo no está asegurado. No está cubierto por asegurado. el seguro. Así es. Y es ilegal. Así es, pero defensor, ¿le correspondería entonces en este caso a usted hacer un informe con relación a esta situación e investigar cuál es el cumplimiento de estos buses que estaban trasladando a los migrantes? ¿Para cuándo vamos a tener algún informe de su parte de qué es lo que realmente sucedió? Porque realmente hay que despejar esas especulaciones que se dieron o esa mala información que pudiera estar dándose con relación a que si el bus estaba o no, o cumplía o no con los requisitos de ley. Y por otro lado, el cobro que se le estaba generando a cada migrante. Se habla de que cada migrante estaba pagando la suma de $50. Imagínense, y si se superaba la cantidad de personas que deberían estar en ese bus, imagínense, un negocio redondo. Hay muchas aristas, exacto, muchas aristas dentro de esta situación que asumo yo, usted como defensor está detrás de esta investigación. Sí, nosotros el tema del accidente se lo damos al Ministerio Público, nosotros vamos a generar recomendaciones al Estado panameño, las cuales al final vamos a tener que replicarlas o a alguna corte internacional o a Naciones Unidas o bueno, ya nos han pedido algunos reportes instituciones de Naciones Unidas al respecto. Lo que sí es cierto, dos cosas. Uno, es un transporte que realizaba el sindicato con sus buses, tienen alrededor de 50 buses. Se le cobraba al migrante, o se le cobra al migrante $40 por viaje. Había un acuerdo que se llegó en el 2021 que el bus tenía que llevar 80-20, es decir, 80% pagado, 20% para aquellas, como solidaridad, a aquellas personas que no tenían forma de pagar. En ocasiones se iba un bus gratis. Ahora nos enteramos de esta anomalía en este bus. No sabemos si es una práctica usual, pero los buses todos eran buses de ruta, por lo cual hay un principio de presunción de derecho, que estos buses, si tienen certificado de operación, deben cumplir la ley de transporte. Por eso también incluimos de testigos, tanto en Darién como en el Rommel, cuando la autoridad del tránsito estuvo haciendo las inspecciones, ¿no? Por eso también aplaudimos que hayan incluido a la autoridad del tránsito, que es el ente regente, claro, a pesar de que son fuera de ruta, es totalmente fuera de ruta. Okay. Pero ya es momento de incluir, a la autoridad del tránsito en este tema, ¿no? Por supuesto. Bien, para finalizar, defensor, el fallo de la Corte Suprema de Justicia que frena el matrimonio igualitario. Tenemos entendido que después de 5 largos años, ahora ya tenemos un fallo en firme de la Corte Suprema que habla de que estos artículos del Código de la Familia no son inconstitucionales. La postura de la Defensoría del Pueblo con relación a esto. Pero antes, brevemente, para poner en contexto e ilustrar a la audiencia, porque se habla del artículo 35, el artículo 26, 34 y 35 del Código de la Familia, que fueron los artículos que se demandaron como inconstitucionales. El artículo 36 del Código 26, 30, exacto, 26, 34 y 35 del Código de la Familia, ¿no? Entonces es importante mencionar que el artículo 34 habla específicamente de quienes no pueden contraer matrimonio entre sí, y en el numeral 1 señala claramente que las personas del mismo sexo. En cuanto al artículo 35 del Código de la Familia, señala que está prohibido el matrimonio a las personas, a las personas menores de edad, y por supuesto también señala las que los parientes de consanguinidad. En fin, estos fueron los artículos que supuestamente se presentaron en su momento como artículos para que la Corte los declarara inconstitucionales, y ya se pronunció de que no son. ¿Qué postura tiene la Defensoría del Pueblo en relación a este fallo?
Hey, muchas gracias por la pregunta. Es un fallo de 97 páginas y yo quiero tomarme el tiempo muy bien de leerme no solo el fallo, sino también el salvamento de votos de mi profesor, Sí, ¿no? Olmedo Arrocha, y también, ¿por qué no? El voto razonado, perdón, del profesor Olmedo Arrocha y el salvamento de votos de la magistrada Russo. Russo. Miren, ahí hay cosas que tenemos que ver. Uno, lo que se pidió, ¿no? Primero que todo, la causa de pedir que nace de reconocimiento del matrimonio de 4 personas, dos personas casadas en Gran Bretaña y 2 personas casadas en Illinois, ¿no? Las normas violadas, y también el criterio de la constitucionalidad, del bloque constitucional y de la convencionalidad. Nosotros, bajo ese criterio, estamos haciendo un análisis profundo para determinar, ya que luego de que la Corte, y no lo hemos terminado de leer, el fallo, se lo digo honestamente, hace un recuento de todas las convenciones desde 1948, ¿no? Del 66 y demás, incluyendo el Pacto de San José, de todas aquellas fallos y múltiples fallos de Bolivia, también la consulta de Costa Rica, que de San José, que es la que nace esto, de la 2417, y todas aquellas otras de Brasil y demás, y hace un examen y luego va haciendo un lineamiento de esto para determinar la inconstitucionalidad o no de los artículos. Lo que sí es cierto es que lo que hemos leído no es que dice que el derecho a la familia no es un derecho humano, ni el derecho a tener hijos es un derecho humano, o el matrimonio, perdón, la familia del matrimonio, porque eso está reconocido en el Pacto de San José, está reconocido en la Convención Internacional, o sea, sí está. O sea, que ha habido algunos temas que no están del todo ciertos en las redes, producto nada más de una lectura, de una parte de la lectura del fallo. En base a eso, nosotros vamos a dar nuestra opinión formal luego de consultarlo, no solo la lectura conmigo, sino a través de nuestros expertos de derechos humanos y abogados de la Defensoría, y emitir un concepto. Es importante. Hay una prohibición de un fallo del 98. Yo no puedo hablar si hubo una atención defectuosa de la órgano judicial. Eso nos cercenaron en el 98. La Defensoría nació en el 97, nos cercenaron en el 98 eso. Lo que vamos a dar es nuestra posición como Defensoría del Pueblo, sin entrar a determinar si la Corte actuó mal, actuó bien, claro, o si hubo un tema defectuoso. Otra cosa que hay que ver muy importante, me llama mucho la atención y como abogada hay que ver es la causa de pedir. Importante, un detalle, vayan viéndolo y leyéndolo, piden el reconocimiento de un matrimonio en el extranjero. 1, 2, es igualdad ante la ley. Entonces tenemos que ir viendo eso, hilando eso jurídicamente. Yo sé que hay pasiones, hay a favor y en contra, hay temas religiosos, hay temas culturales, pero este es un examen jurídico. Por eso que ayer me llamaba mucho la atención que salían personas opinando, sin que salga el fallo, nada más yo hoy en la mañana. Sin leer el fallo incluso. Es correcto, entonces yo no quiero caer en eso, porque es 97 páginas, la verdad que llena de fundamentos jurídicos, no veo temas religiosos, no veo temas culturales, sociales, veo mucha jurisprudencia. Hemos tenido que referirnos a fallos, porque la Corte hace extractos y queremos nosotros leer los fallos enteros, las opiniones enteras. Lo que sin lugar a duda, y si lo tengo que decir una vez, es que nuestra opinión tiene que ser muy cuidadosa, porque esto ya lo anunciaron los demandantes, los peticionarios, y vamos a tener que nosotros, como Defensoría del Pueblo, luego dar nuestro informe sombra a la Corte, a la Comisión, y probablemente después a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como debe ser, de manera responsable, tal y como usted lo dice. Si uno no se ha leído el fallo, definitivamente no puede estar emitiendo una opinión, porque puede hasta sesgar la misma. Muchísimas gracias, licenciado Eduardo Leblanc, defensor del pueblo, por su tiempo valioso
y bueno, volveremos a conversar dándole seguimiento a distintos temas que están relacionados sin lugar a dudas con los derechos humanos. Que tengan linda tarde. Gracias, Ana, igual. Saludos. 4:37, momento de irnos a una pausa comercial, pero al volver vamos a conversar con el doctor Dani Ramírez Ayerdis, secretario ejecutivo del Centro de Asistencia Legal Interamericana de Derechos Humanos, nicaragüense, exiliado en Argentina y recientemente despojado de su nacionalidad. Ya volvemos. Los temas que se necesitan profundizar continuarán en breve en Es Cuestión de Ley. Estamos de vuelta en Es Cuestión de Ley. Gracias por seguir con nosotros. Tal y como lo anunciamos antes de irnos a la pausa comercial, está aquí conectado con nosotros desde Argentina el doctor Dani Ramírez Ayerdis, secretario ejecutivo del Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos, nicaragüense y exiliado en Argentina, recientemente despojado de su nacionalidad. Doctor Ramírez, gracias por su valioso tiempo. Qué gusto tenerlo aquí para que nos converse acerca de estas conclusiones del grupo de expertos de derechos humanos de la ONU sobre crímenes en Nicaragua. Bienvenido. Sí, si nos abre el micrófono, doctor. Muchas gracias por la invitación. Estoy agradecido por el espacio. Bien, doctor, y es que hay un informe de un grupo de expertos recientemente y que son expertos en derechos humanos y que recientemente han señalado que el Estado le está atribuyendo responsabilidades en la represión del año 2018 a la pareja presidencial y a los mandos intermedios. ¿Cuál es la opinión que tiene usted, doctor, con relación a este reciente informe? Para mí lo que emitió este grupo hoy era una cuestión necesaria, porque en 2018 la OEA y el gobierno de Nicaragua establecieron el grupo interdisciplinario de expertos independientes que en diciembre de 2018 dijo que también se habían cometido crímenes de lesa humanidad, pero quedaba el gran hueco, porque el GIEI solamente analizó que era su mandato temporal, ¿verdad? Entre abril y el 31 de mayo. Entonces quedó un gran hueco entre el 31 de mayo de 2018 y la actualidad. Entonces, este grupo lo que hizo fue confirmar lo que las organizaciones de derechos humanos, tanto nicaragüenses como extranjeras, que estamos dando seguimiento específico a la situación de Nicaragua, es que el gobierno continúa cometiendo crímenes de lesa humanidad. Eso es mucho porque tiene un valor de certeza jurídica incuestionable. Exacto, a eso iba, doctor, porque se indica que ahora este informe es suficiente prueba para activar una investigación en materia penal. Claro, pero hay que recordar que Nicaragua no es Estado parte del Estatuto de Roma que establece la Corte Penal Internacional, pero no debemos olvidar que dentro de los 317 a los que le han quitado la nacionalidad y estamos asumiendo otras nacionalidades,
como ahora somos parte de eso, esos estados nos ofrecieron protección internacional, entonces esos estados sí podrían requerir a la Corte Penal Internacional, ¿verdad? O al menos decir, porque no se hace de manera unilateral, hacer algún tipo de, ¿cómo podría decir?, de incidencia para que nosotros como nuevos ciudadanos de estos estados que sí son parte de la Corte Penal Internacional, elevemos el sentirnos ofendidos y la Corte Penal Internacional, ojalá ahora sí pueda el fiscal abrir investigaciones con relación a los altos funcionarios nicaragüenses que cometieron crímenes de lesa humanidad. Ojalá. ¿Cree usted que eso va a pasar? ¿Cree usted que con este informe se van a atrever realmente a levantar, a abrir, a aperturar una causa? No, porque en términos pragmáticos, siendo pragmáticos en términos de relaciones internacionales, recordemos que como Nicaragua no es estado parte de la Corte Penal Internacional, entonces el que podría hacerlo es el Consejo de Seguridad, orientando a la Corte que abra un sumario contra los criminales de lesa humanidad. Sin embargo, recordemos que en el Consejo de Seguridad Nicaragua tiene dos grandes aliados, Rusia y China, que ya bloquearon la discusión que intentó incoar en 2019, si no me equivoco, 18, como en agosto o septiembre, y Rusia bloqueó. Ni siquiera Estados Unidos llegó a plantear la cuestión de crear un tribunal ad hoc o de enviar una investigación a la Corte o de instar a que la Corte Penal Internacional abriera una investigación porque es facultad del Consejo de Seguridad. Rusia vetó y como sabemos los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tienen poder de veto sobre los otros 9. Ahora, con este informe, ¿cuál cree usted sea la reacción de el presidente y su pareja? ¿Realmente podrán soportar esa presión internacional? No. Y yo estoy pensando en las víctimas. Mire, si el clamor de los nicaragüenses fue el que en gran medida logró que Rosario Murillo le dijera a Daniel Ortega, bueno, manda para Estados Unidos a estos gente, no sé qué término furibundo habrá utilizado la vicepresidenta, y los envió. Eso no fue solamente por negociaciones, ¿verdad?, sino también por el enorme clamor y la presión internacional. Uno, el clamor; otro, la incidencia de los organismos de derechos humanos, de la sociedad civil, y otro, por otro lado, los estados que están presionando. Ahora, esto da un salto gigantesco, ¿verdad? Porque ya no es la OEA, que el Estado de Nicaragua puede decir cualquier cosa junto con estados miembros de la OEA como Bolivia, porque se está quedando solo Nicaragua en este discurso estatal donde afirma que sus funcionarios no participaron en la perpetración de crímenes de lesa humanidad. Ahora es el máximo órgano, pero esperemos, no solamente es la ONU, sino el máximo órgano de derechos humanos de la ONU, que es el Consejo de Derechos Humanos. Crea un consejo de expertos, y este consejo de expertos, donde no hay ningún nicaragüense, dice lo siguiente, y lo dice así literalmente. El consejo dice: hay elementos para indicar que Daniel Ortega, el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo son responsables de crímenes de lesa humanidad por motivos políticos. Una cuestión que el gobierno venía riéndose, por así decirlo, esquivándolo, burlándolo. Incluso el GIEI, antes el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que estableció la OEA, y el gobierno de Nicaragua, antes de que se presentara el informe, Nicaragua lo expulsó un día antes. Eso iba a ser el 20 de diciembre de 2018. Sin embargo, ahora, ¿cómo hacen? No pueden expulsar porque la cuestión se dio en Ginebra. Claro. Esto cayó como un ladrillazo en el gobierno de Nicaragua. Sabe que está quedando
por todos lados cercado, y no necesariamente desde un punto de vista de la típica sanción internacional. Incluso el comité de expertos fue más allá y dijo Sí. que sancionaran a Nicaragua, ¿verdad? A través, pero no dijo sancionaran, sino que dijeran que cuando se hicieran acuerdos bilaterales de cooperación económica se estableciera los derechos humanos como un elemento para llegar a concordar esos acuerdos. Luego dijo que los países democráticos abrieran procesos contra Nicaragua, ya que Así está es. el bloque, ¿verdad?, de que Nicaragua no ha estado parte de la Corte Penal Internacional. Dijo a los estados democráticos abran un proceso. Nosotros desde Argentina incoamos una denuncia, establecimos una denuncia el año pasado contra el gobierno, contra los altos funcionarios nicaragüenses, exactamente contra 8 altos funcionarios nicaragüenses, y ahí nosotros estamos viendo qué resuelve la justicia argentina. Como aquí en Argentina todo empieza a funcionar a partir de marzo políticamente, que empiezan las sesiones ordinarias del Congreso, entonces también estamos esperando que la justicia argentina se pronuncie. Yo voy en mi carácter individual porque a mí me Ajá. sacaron la nacionalidad, y también Exacto. eso es muy importante. A El eso iba, comité se, el a comité eso se iba, pronunció sobre doctor. eso. Exacto, a eso Sí, iba, porque así como usted hay otros 90 y restos de nicaragüenses, escritores y que pues han sido, 317 en total. imagínense, han sido despojados de Sí, su nacionalidad. Cuéntenos cuál fue su situación, cómo pasó en usted que lo despojaran de su nacionalidad. sí. Mire, yo recuerdo que eh, yo estaba escribiendo justo eh, un manifiesto para Uh -huh. apoyar la candidatura de Monseñor Álvarez para Premio Nobel de la Paz, ¿verdad? Ok. Uh -huh. Y en ese momento un amigo muy querido me dice, Dani, estás en un listado donde te acusan de traidor a la patria. Y digo, debe ser alguna locura del gobierno, ¿verdad? Ok. Pero después me dijo, te quitaron la nacionalidad. ¿Ya Y estaba usted después en me dijo, Argentina? ¿Ya estaba en Argentina usted? claro, es que yo estoy en Argentina a ver, yo estoy entre Argentina y Nicaragua desde 2014 Ok. por estudios. Ah, Aquí estudié mi maestría en Derechos Humanos, doctorado en Derechos oh, Humanos, y ahora estoy uh en -huh. un doctorado en Ciencias Sociales, Ok. ¿verdad? Entonces, yo vine aquí por última vez, porque es obligación, tengo que ejercer la beca aquí Uh en -huh. Argentina desde el 17 de mayo de 2019. Entonces, yo estoy aquí, yo no sé cómo me acusan a mí de ser traidor a la patria si ni siquiera estoy en Exacto. suelo nicaragüense, ¿verdad? Exacto. O sea, es ilógico porque para ese tipo de crímenes tiene que privar el principio de exclusividad de la territorialidad, es decir, se tiene que cometer en el territorio. Y yo Así le digo a es. mi amigo, pero ¿de qué me estás hablando si yo tengo varios años de no vivir en Nicaragua, casi 4, ¿verdad? Exacto. Entonces, pero de ahí, yo sabiendo que el gobierno suele cometer este tipo de tropelías, yo sentí como que me daban un batazo en el cuello, ¿verdad? Claro. Y efectivamente estaba en la lista, doctor. Y estaba en la lista, soy el número 88 de la lista, si no me equivoco, de ese día, porque viene un listado más grande, le comento, que incluye entre 1,000 y 1,200 personas, ¿verdad? ¿Y qué se plantean hacer ustedes de Argentina y con esa expertise en derechos humanos con esta decisión realmente de despojar de nacionalidad a esta cantidad de nicaragüenses? ¿Plantean ustedes elevar alguna solicitud, petición? Claro que sí. ¿Cómo lo están mirando? Claro que sí. A ver, por ahora los 94, como en su mayoría son gente adulta, Uh -huh. les sacaron las pensiones y ellos están en eso porque no solamente nos sacaron las nacionalidades, nos declararon extintos los bienes. Todas las Wow. cotizaciones que yo hice, todas las Uh -huh. cotizaciones al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social que tanto me costó realizar,
por 6 años, ¿verdad? Que fue todo el tiempo, 6, 7 años que yo coticé, fueron confiscadas por el gobierno. El gobierno está hablando de decomisar, pero decomisar no es lo mismo que confiscar. No, así es. Uno decomisa bienes que por alguna razón yo necesito permiso para tenerlo. Por ejemplo, pirotecnia, yo vendo pirotecnia y yo no tengo el permiso del gobierno, entonces decomisa. Claro. Pero lo que es mío no puede decomisarse, eso se llama confiscación. Así entonces, hay gente que recibía pensiones ya, que ya eran funcionarios públicos retirados y ya se les quitaron sus pensiones. Y yo creo que debe haber prioridad en ese tipo de cosas, porque si hay gente que vive de esas pensiones, ellos van a elevar por ahora la prioridad que ellos eleven el reclamo ante la CIDH por sus pensiones. Por supuesto. Yo estoy más joven. ¿Y su familia colateralmente les está afectando a todos aquellos que les han quitado la nacionalidad? ¿Cuáles son las afectaciones a la familia? Los han expulsado de las propiedades, por ejemplo. Wow. En mi caso no, porque yo no me dediqué a acumular bienes, porque desde muy joven vine a vivir acá, yo tengo mi vida hecha acá, ¿verdad? Sin embargo, yo tengo miedo que por venganza a mi familia en Nicaragua le quiten sus bienes. Todo puede pasar, ¿verdad? Todo puede pasar en el gobierno de Nicaragua, pero yo quiero ser claro en algo. Sí. Nosotros, por ejemplo, yo soy secretario ejecutivo de CALIB, que es un centro de derechos humanos que establecimos aquí en Buenos Aires, varias personas de varias nacionalidades, y establecimos un mandato especial para Nicaragua. Entonces, nosotros desde aquí estamos acompañando a víctimas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, víctimas de violaciones de derechos humanos, de esos que hoy mencionaba ese comité especializado. Nosotros no vamos a parar. Nosotros vamos a seguir representando, y de hecho, una cosa que es una primicia, por así decirlo, ya varias personas desnacionalizadas, despojadas pretendidamente, porque esto no es un despojo, por así decirlo. Este es un acto unilateral, arbitrario del gobierno de Nicaragua, que no tiene respaldo del derecho internacional. ¿Por qué no tiene respaldo? Porque el gobierno hace una interpretación antojadiza ¿de qué? De los conceptos de soberanía, independencia y poder político. Pero estos 3 conceptos se tienen que ejercer en el marco de un Estado de Derecho, de una democracia y de una vigencia plena, por lo menos, de los derechos civiles y políticos, cuestión que no hay en Nicaragua. Entonces, ¿cuál es la primicia, doctor? ¿Cuál es la primicia que nos va a compartir? Entonces, el tiempo nos alcanzó. Sí, bueno, el tiempo los alcanza. Pero yo quiero escuchar esa primicia. Sí, varios despojados de la nacionalidad, de los que están desterrados en Estados Unidos y del grupo de los 94, van a ser representados por nosotros desde Argentina, y nos han pedido incluirlo en la causa que está abierta aquí por crímenes de lesa humanidad que lleva CALID, y en acciones de justicia, una denuncia internacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces yo creo que vamos avanzando, y más bien el informe de hoy nos da impulso a los organismos de derechos humanos para seguir trabajando por las víctimas. Así es. Cierro con eso, doctor Dani Ramírez. Agradezco muchísimo este enlace. Esta es su casa. Cuando guste, bienvenido siempre para seguir abordando Muchas gracias. Un abrazo a la distancia. Adiós. 4:55 minutos, momento de despedirnos. Gracias por acompañarnos. Es todo por hoy. Que pasen una linda tarde.